La historia de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una advocación muy querida en Venezuela, porque de las primeras imágenes de la Madre de Dios que llegaron a Venezuela fue esta, la Virgen del Carmen. La tercera ciudad que se fundó en el país, que se llamó Nueva Segovia de Barquisimeto, estuvo encomendada a la Virgen del Carmen y a ella le entronizaron el 16 de julio de 1557 para que protegiera a todos sus habitantes. La Virgen del Carmen es la protectora de los militares, la protectora del ejército, la protectora de los navegantes, es protectora de cantidades de personas y es tan frecuente ver a la gente con una imagen de la Virgen del Carmen. ¿Pero quién es la Virgen del Carmen? Pues fíjense, este gusto especial en venerar y honrar a la Virgen María con el título de Carmen viene de El Carmelo, y en varios escritos de distintos papas se dice que ya desde la época del Antiguo Testamento, los profetas y los religiosos que vivían en el Monte Carmelo, que queda ya en Israel, practicaban una vida de oración, pobreza y penitencia y honraban a la Santísima Virgen aún antes que naciera. Así como esperaban a Jesús el Mesías, esperaban y honraban a la madre de este Mesías. Por eso la devoción a la Virgen en el Monte Carmelo es la primera devoción que existió en el mundo a la Santísima Virgen. Es sorprendente cómo, a pesar de su antigüedad, esta devoción a la Virgen del Carmen no ha envejecido, sino por el contrario, todos los días crece más. Esto indica, indudablemente, que la Madre de Dios ve con muy buenos ojos el que se le honre con el título de El Carmelo. ¿De dónde viene esta imagen? ¿Cómo es esta imagen? Primero vamos a ver cómo es esta imagen. Esta imagen está vestida igual que se visten los sacerdotes y las religiosas de la orden de los carmelitas, con un traje marrón, una capa blanca, sobre su cabeza tiene un velo blanco con una corona dorada, está sentada sobre una nube y en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, y este niño Jesús tiene los brazos abiertos, así como invitando a todo el mundo a que se acerque, y de sus manos cuelga el escapulario. Algunos la representan rodeada de nubes y caritas de ángeles, y otros le agregan a los pies la reina del Carmelo. Otras veces la pintan sentada con el niño Jesús en los brazos, con el escapulario en las manos, y debajo de ella el fuego del purgatorio y la gente saliendo de él gracias a su intervención. Es decir, la gente que está camino al cielo, pero que todavía tiene que purificarse un poco, y ahí está la Virgen ayudándolos a salir, y el niño Jesús. ¿Cómo empieza esta devoción? Pues fíjense, desde los tiempos de los fenicios, las montañas del Monte Carmelo, que está ubicada en Palestina, muy cerquita del pueblo de Cesarea, en la porción esa que se extiende desde Haifa hasta el sureste de Samaria, se ha considerado como un lugar santo. El Antiguo Testamento narra que una de las primeras personas que vivió ahí fue el profeta Elías. Y el profeta Elías vivió ahí 9 siglos antes de que naciera Jesucristo, 900 años antes de que naciera Jesucristo. Elías lo conocemos como el profeta del fuego, y allí se refugiaba en los días de persecución y de desaliento. Le daba mucha tristeza cuando veía que la gente se alejaba de las cosas de Dios, del Dios único, y ahí rezaba con todas sus fuerzas para que la gente se acercara a Dios. Allí también tuvo lugar, en ese Monte Carmelo, un enfrentamiento entre este profeta Elías y 450 profetas de un dios que llamaban Baal. Y allí Elías le dijo a estos 400 profetas: si tu Dios es grande, que se manifieste. Y trataron de que su Dios se manifestara y no lo lograron, y Elías logró allí un gran milagro. Esto está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. Vale la pena leerlo. También desde este mismo lugar, un carro de fuego y unos caballos de fuego arrebataron a Elías de la tierra y desapareció entre el aire. Por todo esto se le conoce también como la montaña de Elías, la del líder de todos los que a través de los tiempos se han negado a doblarle las rodillas frente a otros ídolos, el lugar donde está el líder que a través de todos los tiempos le ha doblado las rodillas únicamente a Dios Padre. Bueno, cuando Elías dicen que se lo llevó el carro de fuego, quedaba su discípulo Eliseo, y con él los profetas como herederos de todo lo que Elías había enseñado. Y ellos eran los solitarios de Israel, que vivían en una serie de cuevas naturales que hay ahí
en el Monte Carmelo. Se dedicaban a la oración, se dedicaban a la meditación, no se cortaban el pelo, tampoco tomaban licor, ni tenían viñedos, y como ropa utilizaban pieles de animales. Y más tarde, como Juan el Bautista, comían miel, langostas, frutas silvestres. Al pie de la montaña pasaban cabalgatas con todo tipo de guerreros, centuriones romanos, persas con túnicas cortas, con sus hachas terribles, gente con turbantes blancos que salían del desierto llenos de violencia. Pasaban también por ahí turcos, mongoles, cruzados. Mientras tanto, los habitantes de las montañas se quedaban ahí inmóviles en sus meditaciones y en sus oraciones y no se metían con nadie. Cuando veían a todas estas tropas pasar, unos a veces otros del otro lado, no decían nada, continuaban ahí sencillamente con sus oraciones. Y después que Jesús vino a la tierra, después de su pasión, su muerte y su resurrección, muchos peregrinos de distintas partes del mundo pasaban al lado del Monte Carmelo en peregrinación para ir hacia Jerusalén y los lugares santos. Y cuando venían de regreso, muchos de ellos estaban conmovidos por la experiencia, algunos se quedaron a vivir una vida contemplativa y de oración en estas cuevas naturales del Monte Carmelo. Así, sobre esa tierra árida de la penitencia de los primeros hombres que la habitaron, empezó a germinar la fe. Y estos discípulos de Elías, que estaban ahí asentados en el primer momento, se convirtieron ahora en los discípulos de Cristo. Eran los discípulos de Cristo. Pero cada quien vivía su vida sin relacionarse con los demás. Ahora, un día llega un hombre que decide establecerse ahí para dedicarse a la oración. Y tenía con él una imagen de la Virgen con el niño Jesús en los brazos. Esta imagen con el niño Jesús la puso en una roca. Y al pasar de los días se fue acercando a cada uno de los habitantes de las cuevas que estaban por los alrededores y les invitó y les dijo, miren, ya que todos estamos aquí, ¿por qué no nos juntamos al final de la tarde alrededor de la imagen de la Virgen para rezar? Y después cada uno se va otra vez para su cueva. A todos les pareció estupendo y accedieron, y a partir de ese momento el punto de unión era el de la oración alrededor de la Santísima Virgen, la Madre de Dios. Empezó a crecer en ellos un afecto, una devoción, un cariño muy grande para construirle y consagrarle una capillita en ese mismo lugar donde había visto a Elías levantarse sobre la nube y que el carro de fuego se lo hubiera llevado. Por ahí donde decían, vamos a construirle ahí una capillita a esta virgencita tan bonita. Y poco a poco se le fue conociendo como la Virgen Nuestra Señora, que está en el Monte Carmelo. La Virgen Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Su santuario estaba ahí entre las rocas. Y por las selvas y los desfiladeros se escuchaban himnos que cantaban a la Virgen. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los que ahí vivían se empezaron a llamar los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Claro, no tenían ningún fundador, no tenían ninguna constituciones, no tenían ninguna leyes, nada, sino sencillamente eran los hermanos que estaban ahí en el Monte Carmelo y que se reunían todas las tardes a rezar alrededor de la Virgen que estaba en el Monte Carmelo, que terminó llamándose la Virgen del Carmen. Estaban todos dedicados a la soledad, y cuando en el año 1200 el patriarca de Jerusalén, es decir, el jefe de la iglesia de Jerusalén, Alberto, les dice, miren, ustedes deben tener una fórmula de vida. ¿Cuál es la fórmula de vida? Pues miren, su punto central es seguir a Jesús en la soledad, apoyados por la comunidad, en silencio, con la comunión diaria, con oración continua, especialmente los salmos, trabajo manual, vida de pobreza, y pues miren, que su patrona sea Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y esa es la razón por la cual se empezaron a llamar los del Carmelo, los carmelitas. Poco tiempo después de que estos carmelitas se mantenían allí y se les fue agregando mucha gente, se desataron muchas guerras en Palestina, y hacia 1238 los musulmanes
expulsaron a los carmelitas del Monte Carmelo. Algunos de estos carmelitas se fueron hacia la isla de Chipre, otros se fueron hacia Sicilia, al sur de Italia, otros se fueron al sur de Francia y otros se fueron para Inglaterra. En el lugar donde se estableció la comunidad de los carmelitas, que se fue para Inglaterra, muy pronto se dieron cuenta que ahí, donde estaban bien aisladitos, había un hombre que se dedicaba a la oración, y el nombre de este hombre era Simón. Con el tiempo supieron que era un hombre que pertenecía a una de las familias más aristocráticas y más importantes de Inglaterra, concretamente del condado de Kent, que desde los 12 años se había alejado del mundo para dedicarse a la oración y a la penitencia, y que lo que hacía era comer hierbas y raíces, bebía agua de la fuente y tenía como casa el hueco de un viejo tronco de árbol. Por eso lo llamaban Stock, y de ahí viene el nombre de Simón Stock, porque Stock significa tronco de árbol. Simón Stock tenía 30 años viviendo en esta soledad, y cuando llegaron los carmelitas, vio que tenían su mismo estilo de vida, y dijo, pues mira, sería bueno que yo me les uniera. Todos reconocieron sus virtudes y sobre todo se impresionaron por su gran devoción a la Santísima Virgen, que él quería con mucha ternura. Simón Stock se destacó entre todos por su gran santidad y lo eligieron superior de la orden muchos años después. Ahora, en Oriente los musulmanes seguían persiguiendo a los carmelitas y en Occidente también los carmelitas eran objeto de persecuciones y de una cantidad de injusticias. Y en medio de tanta angustia y problemas, Simón Stock se arrodillaba a los pies de la Virgen María y le pedía que le diera una señal visible de su protección y le dice, Virgen María, toma nuestra defensa, muestra que tú eres nuestra madre. Y después de tantas oraciones, sucedió algo muy interesante. La Virgen María se le aparece a Simón Stock y con una gran sonrisa le dice, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden como signo distintivo de mi cofradía y sello del privilegio que he obtenido para ti y para todos los hijos del Carmelo. El que muera con este escapulario no padecerá el fuego eterno. Esta es la señal de salvación, salvaguarda en los peligros y prenda de alianza eterna y de paz. Esta aparición tuvo lugar un día 16 de julio de 1251, allá en Cambridge, en Inglaterra. Simón Stock mandó una carta con todos los detalles de la aparición a todas las casas de la Orden de los Carmelitas, en donde estuvieran. Y milagrosamente, apenas se difundió la fama de la aparición, empezaron a desaparecer todas las persecuciones que habían contra la Orden. Y no solamente encontraron la paz, sino que empezaron a ser objeto de simpatía universal. Ahora la gente los veía con cariño, los veía con simpatía, y fue tal que se multiplicaron con tanta rapidez que, de acuerdo a los historiadores, 50 años después de que la Virgen le dio el escapulario a Simón Stock, habían 7.500 conventos de carmelitas en todo el mundo. 50 años después, los carmelitas habían crecido en 180.000 religiosos. Increíble. Y es bien interesante saber que Simón Stock, después que trabajó tanto por la difusión del escapulario, se murió también un 16 de julio, esta vez de 1265, justamente cuando se cumplían 14 años de que la Virgen se le había aparecido dándole el escapulario. Muchos años después, la Iglesia consideró que Simón Stock había vivido una vida de oración, penitencia, apostolado, de devoción a Dios y a la Virgen tan ejemplar que era digno de ser llamado santo, para que las generaciones siguientes vieran que él era un verdadero ejemplo de vida cristiana. Y la fiesta de San Simón Stock la celebran hoy los carmelitas con gran devoción. Pasaron los años, la palabra escapulario es como el escudo protector, pues a veces se les rompía, a veces se pasaba, y pues el Papa permitió que se convirtiera en una medalla escapulario. Y esta medalla escapulario reemplaza a los escapularios de tela, tienen los mismos favores, los mismos privilegios que tiene el escapulario, con tal de que sea bendecido por un sacerdote. La medalla escapulario tiene de un lado la imagen de Jesucristo mostrando su corazón, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús, y por el otro lado a la Santísima Virgen con el Niño Jesús. La Virgen prometió, todo el que use el escapulario no caerá a la hora de la muerte en el fuego eterno.
eterno. Estas palabras hay que meditarlas despacito, hay que meditarlas llenas de esperanza, porque sabemos que la Virgen del Carmen siempre ha cumplido con su promesa. Pero nosotros tenemos que saber cómo llevar el escapulario. Primero, el escapulario tiene que ser bendecido por un sacerdote. Después hay que colocarlo con verdadera piedad y hay que vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Estas son las formas en que nosotros debemos llevar el escapulario, porque si se lo ponemos así solamente por ponerlo, ponte el escapulario y no tienes devoción, no tienes piedad, el escapulario no está bendito, pues el escapulario no hace milagros por sí solo, sino que al tenerlo puesto te recuerda tu compromiso con la Virgen. Con el escapulario la Virgen dice: no teman, yo soy la Virgen del Carmelo, que se interpone entre Dios y las personas, como se interponen las nubes entre el sol y la tierra. Y si Dios quiere descargar su ira, su furia, yo templaré sus ardores, como las nubes los del sol, y les regalaré lluvia fecunda de la gracia, como las nubes con sus aguas refrescantes que fecundan la tierra. Y como señal externa de que así es, y para que nunca lo olviden, ahí tienen mi escapulario. Las promesas de la Virgen son que ella va a asistir a la hora de la muerte a quienes lo lleven con fe y con devoción. Si se portan conmigo como hijos cariñosos, me portaré con ustedes como madre amabilísima. Esta es otra de las promesas de la Virgen del Carmen. También la Virgen del Carmen prometió bendecir las casas donde la imagen de la Virgen del Carmen sea honrada y donde se rece cada día alguna oración a la Santísima Virgen. Si ustedes hacen esfuerzos por vivir una vida recta, una vida honesta, responsable, la Virgen dice: yo también me esforzaré por alejarlo de todas las desgracias y de todas las calamidades. Y dijo: si quieres tener felicidad y santidad, hagan lo que dice Jesús, lean el Evangelio y traten de practicar lo que allí recomienda nuestro Señor. Si así lo hacen, yo rogaré por ustedes ahora y en la hora de su muerte. Esto lo dice la Virgen del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, la que está dispuesta a defendernos de todo mal y peligro, la que está dispuesta a ayudarnos a cumplir siempre con la voluntad de Dios, porque lo único que ella quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios y con Dios siempre ganamos.